queremos saber cuál es el papel de la familia en el pacto educativo al que nos convoca el Papa Francisco. Y bueno, ¿quién mejor que la hermana Carmen Betanzos Yáñez, a quien muchos de ustedes conocen, para hablarnos de este tema por la gran experiencia que tiene al respecto? Ella es hermana de la Veracruz, hija de la iglesia, nació en noviembre del 65 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actualmente tiene 28 años de vida religiosa. Realizó sus estudios en su tierra natal y después estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y la maestría en docencia universitaria en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Desde 1993 ha estado en el mundo de la docencia, impartiendo clases en diferentes niveles educativos, de primaria, secundaria, bachillerato y normal. Ha participado en la función directiva, fue subdirectora de la Escuela Normal Marta Cristiev en Orizaba. Después fue directora del Colegio Juana de Arco en San Rafael, Veracruz, y posteriormente fue directora general del Instituto de la Veracruz en Córdoba, Veracruz. Del 2006 al 2011 estuvo encargada de la causa de canonización de su fundadora, la sierva de Dios Marta Cristiev. De los años del 2005 al 2017 fue delegada de educación de su congregación y paralelamente a esta encomienda, del 2015 al 2017, fue coordinadora de la pastoral educativa de la diócesis de Orizaba, Veracruz. Tiene más de 10 años escribiendo para el periódico Buena Noticia de la diócesis de Orizaba, Veracruz, y recientemente comenzó a escribir en la revista Vida Nueva Digital México. Ha participado en la red de educación de la CIRP desde el 2012 y a partir de marzo de este año es la coordinadora de dicha red. Bueno, sin más y sabiendo que tiene mucho que decirnos, le dejo el micrófono a la hermana Carmen, agradeciéndole infinitamente su participación en esta interesante charla. Todos bienvenidos y esperamos que haya mucho aprendizaje. Por último, quiero decirles que todas las preguntas nos hagan favor de enviarlas por el chat y según el tiempo les iremos dando salida con la certeza de que si no alcanza el tiempo serán respondidas por la madre Carmen Betanzos. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Consuelito. Es un gusto, como tú bien dices, el poder estar acá, el poder compartir esta plática con ustedes. Y te doy gracias porque nos has invitado, nos has invitado porque en mi persona invitas a la red de educación de la CIR y quiero dar un saludo de parte de todas las hermanas que conformamos esta red, a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Muchas gracias por hacer red con nosotros y la Alianza Iberoamericana de la Familia, con quien tenemos pues una muy buena relación y estamos en alianza y estamos en red. Y también permítanme saludar a todas mis hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia, que tienen el detalle de verme en esta ocasión. Muchas gracias, y a todos los que de alguna manera forman parte pues de la familia, de mi familia espiritual y de mi familia de sangre. Gracias por estar esta noche, por estarnos escuchando. También les quiero decir lo que decía Consuelito de las preguntas. También estamos transmitiendo en el Facebook de la Red de Educación y también ahí pueden dejar sus preguntas y bueno, nos dedicaremos a contestarlas si el tiempo no nos da. Conocí a Consuelo Mendoza como en el 2004, entonces ya tenemos varios años de conocernos y de querernos, y sé su aprecio por la familia, y entonces me dijo que por favor hiciéramos algo desde el Pacto Educativo Global, y de veras que estoy muy agradecida por este espacio que nos da la red,
y por este momento que vamos a poder compartir. Ella ya lo explicó magnífico, cómo el Papa plantea, ¿no? El Papa Francisco plantea esta necesidad de reconstruir el pacto educativo global porque estamos en una crisis, ¿no? Estamos en una crisis ecológica, en una crisis sanitaria, ahora en una crisis relacional, bueno, estamos en una crisis global. Y entonces el Papa dice, para una crisis global necesitamos un remedio global. Vamos a reconstruir el pacto educativo global, porque este pacto está roto. Y entonces, en octubre de 2015, cuando ya se puede realizar este encuentro, casi todo de manera virtual en el Vaticano, pues tiene más fuerza por la misma crisis sanitaria que estamos viviendo, tiene mucho más sentido y tiene más impulso, ¿no? Y quisiera decir que este es un pensamiento recurrente del Papa, lo ha expresado con frecuencia, no es una idea que de repente se le vino, sino es una visión propia, como él, como Francisco, pero también es una visión de la Iglesia con la que como ya nos los mencionaba Consuelo, en la emergencia educativa. La emergencia educativa, el Papa Benedicto XVI empieza a hablar de esto desde 2008, entonces ya tenemos ratito dándole vueltas. Y sí quisiera como aclarar un poquito este término de emergencia educativa y vamos a ver una diapositiva, porque emergencia no es solo urgencia, ¿no? La emergencia también significa prioridad. Y en este sentido es que tenemos que entender, porque es una urgencia y emergencia educar. ¿Por qué hay esta prisa? Porque necesitamos educarnos y educar. Por eso es la emergencia. Y hay una prisa por recuperar a la familia. La familia la tenemos perdida y necesitamos recuperar a la familia. Resulta que entre las personas, ¿no? Entre familia y persona, se da una mutua relación de dependencia. Sin familia, fíjense bien, sin familia que forme adecuadamente no hay persona. Y sin persona bien formada no hay familia. Entonces nos necesitamos, esta es una dependencia. Sin familia que forme no hay persona, sin persona bien formada no hay familia. Por eso necesitamos formar a la familia, porque la familia es el hábitat del hombre, es nuestro nicho ecológico, ahí nos podemos desarrollar. Por lo tanto, es el núcleo fundamental de la personalización, donde nos hacemos más humanos. Y bueno, hasta aquí la diapositiva. Y en el 2019, en septiembre de 2019, el Papa nos dijo que cada cambio necesita un camino educativo. Cada cambio necesita un camino educativo y recuerden que estamos en un cambio de época y por eso necesitamos un camino educativo, justamente por eso. Y él habla en ese momento de una aldea educativa, una aldea de la educación, donde desde la diversidad, desde nuestra diversidad podamos comprometernos a generar una red de relaciones humanas diferentes, podamos encontrar esta conversión, esta convergencia y esta conversión. Y necesitamos una alianza, decía el Papa, una alianza entre ¿quiénes? Entre los docentes, los estudiantes, la familia y la sociedad civil. Recordemos esto, 2019 y la alianza dice los docentes, los estudiantes, la familia y la sociedad civil. Esto es bien importante porque más adelante vamos a ir viendo cómo va modificando el Papa y esto quiere decir cómo va él mismo aclarándose. Y por eso dice él en 2019 que se necesita firmar un pacto que anime los procesos educativos formales e informales. Yo sé que estoy frente a muchos educadores y van a poderlo explicar mejor que yo. Nada más déjenme hacer esta acotación. Un proceso educativo formal y un proceso educativo informal. El formal es cuando vamos a la escuela y hay un programa de por medio y te tienen que entregar un reconocimiento o un certificado, ¿no? Esta es la educación formal, la educación escolarizada. La educación informal es la que me da el vecino, el tío, los papás, los mismos hermanos. O sea, no tenemos un programa, no vamos a decir, hoy vamos a hablar de qué en la familia o sobre qué es la sobremesa. En la sobremesa tenemos educación informal, seguramente lo tenemos. Entonces, bueno, después de haber hecho esta precisión, quisiera llegar a el videomensaje. ¿Qué nos dice el Papa
en 2020 y voy a comenzar por el final del videomensaje. ¿Qué fue lo que nos dijo? Nos propone 7 compromisos y aquí vamos a ver 2 diapositivas donde están los compromisos que hicimos o que el Papa nos está sugiriendo, ¿no? Son 7 compromisos para vivir de manera personal, pero también conjuntamente, y es muy importante. Lo primero es poner en el centro del proceso educativo, formal e informal, que ya vimos, a la persona, su valor, su dignidad, rechazando la cultura del descarte. El Papa habla mucho de esta cultura del descarte como los que ya no sirven, como los más vulnerables. Entonces es la persona, la dignidad de la persona es el centro del proceso educativo, no es el programa, en la escuela no es el programa, no es el maestro, sino la persona. El segundo, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes a quienes nosotros los adultos transmitimos valores y conocimientos, no conocimientos y valores, valores y conocimientos. ¿Para qué los vamos a escuchar? Para construir juntos con los adolescentes, los jóvenes, los niños, un futuro de justicia y de paz. Necesitamos escucharlos más. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. La participación de la mujer, el Papa apela a que la mujer tenga mayor participación en su proceso formativo. El cuarto, tener a la familia como primera e indispensable educadora. La familia, porque nos reúne en esta plática hoy y es quien está en estos compromisos, es el número 4. El número 5, el quinto compromiso es educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados, los más vulnerables, los pobres, los niños, los ancianos, ¿no? Y el sexto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso en la perspectiva de una ecología integral. Y en esta perspectiva es encontrar otra forma, no esta forma de este capitalismo voraz en el que estamos viviendo. El séptimo compromiso, salvaguardar y cuidar nuestra casa común, nuestra tierra, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. Y aquí quiero resaltar algo. El Papa dice estilos de vida más sobrios, no austeros, y hay una gran diferencia entre sobriedad y austeridad. Lo austero es rígido, en cambio lo sobrio tiene un poquito, o sea, puedes tener belleza dentro de la sobriedad, vivir con lo que necesitamos. Y hasta aquí terminaríamos con estos 7 compromisos y quisiera en este momento fijarme en el cuarto compromiso, la familia. ¿Se fijaron que la familia es la única institución nombrada en estos compromisos? O sea, lo he revisado y lo he vuelto a revisar y lo he vuelto a revisar y la familia aparece. ¿Por qué? Porque es en la familia donde se adquiere el amor y el amor a su máxima expresión. Ahí todo es donación, todo es donación. Ahí se ama a la persona por quien somos, se nos ama por lo que somos, se nos ama por lo que podemos llegar a ser, y es la prolongación del amor de los padres. Por eso es bien importante, y bien importante, lo quisiera relacionar con la fraternidad que nos habla el Papa Francisco, y también voy a recurrir aquí a otra diapositiva, porque este cuarto compromiso que habla sobre la familia, este nicho ecológico, la idea donde gira todo el pontificado del Papa, tiene su fundamento en la fraternidad y tiene que ver con todo lo que son relaciones, como el encuentro, la solidaridad, la misericordia, la generosidad, el diálogo, la confrontación, no el pleito, la confrontación, la reciprocidad, la acogida. La familia es entonces nuestra primera experiencia de relación que tenemos. Y estas relaciones que nos pide el Papa en la fraternidad, es ahí donde aprendemos a ser hermanos y hermanas, porque la familia es nuestra experiencia fundante, ¿no? Entonces, la familia va a servir como la base de las relaciones, y no, porque no cabe más que la aceptación incondicional
y estamos seguros que en la familia somos aceptados y somos amados por lo que somos. Y esta aceptación incondicional, recordemos que nos provoca seguridad y confianza, porque está basada en la donación, en la gratuidad. Y la confianza, basada en estas relaciones, nace en nosotros el arraigo básico. Y esto es bien importante porque el arraigo básico nos da estilo personal, significa tener identidad y tener raíces emotivas e históricas. Yo creo que en este momento todos estamos recordando a nuestra familia y tal vez aquel jarrón que era de la abuela o del tío, o aquel espejo importante, o la fotografía. Todo eso, todos esos recuerdos que espero que ahorita hayan venido a tu mente y a tu corazón, nos dan identidad, nos dan el arraigo básico. Y eso es lo importante y eso es lo que forja la familia y a eso es a lo que estamos llamados. Fíjense que hasta aquí no he tocado el tema de religión por religión, de que la familia debe rezar, sí, también, porque muchos pensábamos que cuando el Papa convoca a este encuentro el 15 de octubre, pues era para el mundo educativo y el mundo educativo católico. Pues no es para el mundo educativo católico, es para todos. Y no nada más es para los colegios o para los educadores, es para todos. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido. El Papa dice que que el COVID nos vino a recordar que esta forma global de crisis necesita, insisto, una crisis global necesita un remedio global, una medicina global, y es la educación. Y necesitamos entender, y este concepto del Papa me gusta mucho porque conceptualiza la educación desde cómo la podemos entender la familia. La educación es ante todo una cuestión de amor y de responsabilidad, dice él, que se transmite en el tiempo de generación en generación. Recuerdo a mis papás y cómo fui educado, y así como fui educado voy a educar, porque es una cuestión de amor y de responsabilidad que se va a transmitir, ¿no? Entonces, aquí es bien importante esto que nos está diciendo el Papa, porque es cuestión de amor y él nos propone, a lo que yo entiendo, un nuevo compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad, no nada más a la escuela, no nada más a los alumnos, no nada más a los docentes. Y nos pide que escuchemos el grito de las nuevas generaciones. Nuestros jóvenes nos están gritando y no los estamos escuchando. No, estamos queriendo hablarles, pero no los estamos escuchando y hay que escucharlos. Y para eso quiere proponernos un itinerario integral, que él no nos va a dar el itinerario integral, sino que lo vamos a ir construyendo entre todos. Y este itinerario integral es un recorrido que abarque todos los aspectos de la vida, y donde vamos a poder salir al encuentro de aquellas situaciones de soledad y desconfianza que el futuro nos da, que el futuro nos genera. Y por eso es que en este momento tenemos tanta gente con depresión, tantos jóvenes y personas adultas también con adicciones, tanta agresión, tanto odio verbal, tantos fenómenos de amenaza y acoso entre los jóvenes. Por eso es importante tener este itinerario educativo y tener este compromiso educativo entre nosotros, porque es un momento importante, dice el Papa, de firmar un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, para y con las generaciones más jóvenes. Y en 2019 dijo que era una alianza de los maestros, de los educandos, de las familias, de la sociedad civil. Y en 2020 dice que involucre, una alianza que involucre, un pacto que involucre a las familias, a las comunidades, a las escuelas, a las universidades, a las instituciones, a las religiones, a los gobernantes, a toda la humanidad. Aquí ya cambió el orden y hay que tener mucho cuidado porque no por nada cambia el orden. El Papa Francisco tiene todas las palabras que pone, el momento como las pone, tiene un significado y tiene un sentido. Entonces aquí ya nos está pidiendo que tengamos un pacto educativo para y con las nuevas generaciones. Es decir, hecho
para las nuevas generaciones, pero también con las nuevas generaciones, porque los estamos escuchando. Este es lo que él quiere, que los escuchemos, que nos escuchemos, pero que sobre todo los escuchemos y que seamos promotores de valores. ¿Qué valores? El cuidado, la paz, la justicia, la bondad, la belleza, la acogida del otro, la fraternidad. Díganme si estos valores no los aprendimos en la familia. En la familia se nos sembró la semillita y ahí es donde podemos luego desarrollarlos. Sí los podemos desarrollar en la escuela, por supuesto, sí lo podemos desarrollar también en la religión, por supuesto, pero la semilla de los valores, la semilla está sembrada en la familia, porque la familia es el lugar de humanización, es el lugar de la revelación del hombre. O sea, el hombre, nuestros papás, nos revelan nuestra identidad de hombres y de mujeres. Y este es un encuentro humano, ¿no? Por eso es que urge rescatar a la familia, porque es nuestro primer y real encuentro humano. Cuando el Papa dice que el pacto está roto, pues, ¿qué es lo que se rompió? Y él dice en 2017, vean cómo va y viene. O sea, está hablando desde el 2014, está hablando luego en 2016, sobre todo para la familia, con la exhortación posinodal, la alegría de la vida, de la familia, ¿no? Y está hablando en el 2017 a la Academia Pontificia para la Vida, y dice que se rompió el pacto porque vivimos en una cultura centrada obsesivamente en la persona. O sea, vivimos en una adoración del ego, y por el ego sacrificamos todo, hasta lo más querido, hasta nuestros afectos más queridos. Y de repente dice que somos como personas viéndonos al espejo y no podemos, somos incapaces de voltear a vernos a los demás. No vemos a los demás, no vemos nuestro alrededor, porque estamos autorreferenciados, dice él. Y esto genera fracturas, muchas fracturas. Él habla de muchas fracturas, yo solo voy a rescatar la fractura entre generaciones. Y ahí es donde se da la fractura en la familia. Ya no nos entendemos, ya no. ¿Y por qué? Porque esta idolatría del yo que estamos viviendo la debemos afrontar juntos. Y dice el Papa que la palabra que salva todo es juntos. Juntos es como debemos de afrontar esta crisis para poder vencer esta idolatría del yo. Porque esta manera que él ha llamado de pacto educativo dice que está en crisis, y esto nos lo dice en el 2020, está en crisis. El pacto educativo que se da en la familia, en la escuela, en la patria, el mundo está en crisis, está roto, y ya no se puede recomponer, ya no se puede surcir, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que la sociedad, la familia, las distintas instituciones que están llamadas a educar, han delegado esta decisiva tarea educacional a otros y así han evadido su responsabilidad. Estas diversas instituciones básicas, igual que los estados, han claudicado a este pacto. Por eso necesitamos renovar el pacto educativo global, porque como estamos referenciados y como las instituciones, la familia, la sociedad, el Estado, el gobierno, las religiones, no hemos asumido la responsabilidad de educar, entonces se ha roto el pacto, y por eso necesitamos volver a reconstruir este pacto, tender puentes, hacer conexiones, respetando las tradiciones. Y aquí quisiera poner también otra diapositiva, porque dice que educar la familia es la fuente de toda la fraternidad, porque educar es una labor que exige que todos los responsables de la educación, familia, escuela, instituciones sociales, culturales, religiosas, se impliquen en forma solidaria. ¿Para qué? Para educar. Y aquí está, creo que la clave. Necesitamos formar personas que busquen, que puedan integrar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Es decir, lo que yo pienso con lo que yo siento y con lo que yo hago. Que la persona piense lo que siente y lo que hace. Que sienta lo que piensa y lo que hace.
y que haga lo que siente y lo que piensa. Integración total, dice el Papa, estar en sintonía, estar en coherencia. Esto es necesarísimo para poder reconstruir el pacto educativo global. Si queremos reconstruir el pacto educativo global, en nuestras familias necesitamos integrar estos tres lenguajes, el lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos. Cuando hacemos esto, vamos a fomentar la educación intelectual, ¿cierto? Pero también la educación socioemocional. También vamos a promover la transmisión de valores y las virtudes. También vamos a impulsar una enseñanza ciudadana y vamos también a impulsar la solidaridad y la justicia. Por eso necesitamos escuchar a las generaciones y necesitamos también inculcarles que deben de cuidar su tradición y su cultura, su identidad. ¿Y dónde nos clarificamos la tradición y la cultura? En la familia. Y esto dice el Papa muy categórico, no es innegociable. O sea, si queremos realmente tener un diálogo intercultural, necesitamos una propia autocomprensión. Necesitamos asumir la diversidad, sí, pero desde nuestra propia autocomprensión, desde nuestra identidad. Y esto es sumamente importante y por eso las familias son parte del equipo de trabajo en el Pacto Educativo Global. El Papa también dice que la familia es importante porque necesita ser valorada en este nuevo pacto educativo, puesto que su responsabilidad ya comienza en el vientre materno en el momento del nacimiento. Las madres, los padres, los abuelos, los tíos, la familia extendida, como llamamos, sí nuclear, pero también extendida, la familia pues en su conjunto, necesita ayuda para comprender en el nuevo contexto global esta importancia temprana, esta importancia de esta educación a temprana edad. Y deben estar preparados para actuar en consecuencia. Entonces, si tú eres padre de familia, pues necesitas entender que en este nuevo pacto educativo global que el Papa quiere, donde quiere que nos impliquemos todos, tienes una palabra y necesitas prepararte. Si eres educador, necesitas preparar a tu familia, no como decía Consuelo al principio, solo vamos a preparar el Día del Niño o el Día del Maestro ya, sino intervenir, o sea, intervenir constantemente en nuestras escuelas, dejar que los padres intervengan en nuestras escuelas y como padres de familia estar muy al pendiente de lo que pasa en las escuelas, sea particular o sea pública. Esto es fundamental para que podamos tener en realidad funcionando este pacto educativo global. Y bueno, van a decir, pues es que la cosa en la familia no está fácil. Pues sí, el Papa lo sabe y nos va a regalar una preciosa frase, es una idea un poco larga y sí me voy a permitir leer. Esta la dijo en mayo de 2015 y es a propósito me pueden decir, Carmen, tú estás muy bonito, pero pues también hay problemas en la familia, también nos peleamos y cómo lo hacemos. Y entonces el Papa nos dice cómo. En la vida matrimonial se discute, a veces incluso vuelan los platos, pero les doy un consejo, nunca terminar el día sin hacer las paces. Escuchen bien, ¿han discutido mujer y marido? ¿Los hijos con los padres? ¿Han discutido fuertemente? No está bien, pero no es este el auténtico problema. El problema es que ese sentimiento esté presente todavía al día siguiente. Por ello, si han discutido, nunca terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No, solo un pequeño gesto, algo pequeño y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. ¿Entendido esto? No es fácil, pero se debe hacer. Y con esto la vida será más bonita. Yo la verdad me recreo con lo que el Papa ha dicho. Esta es una de las tantas frases que el Papa nos dice. La escogí porque creo que nos da mucho sentido a que en la familia hay dificultades y cómo podemos afrontar estas dificultades. Como les decía en la exhortación apostólica La alegría del amor, que escribió justamente para las familias,
el Papa dice que hay que hacer frente a esta deconstrucción, es decir, a este pacto roto con sinergia, con unión, de las diferentes realidades educativas, de los diferentes aspectos. Y la primera realidad educativa, dice él, es la familia, porque es el lugar donde aprendemos a salir de sí mismo, a colocarnos frente al otro, es donde aprendemos a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. Ahí en la familia aprendemos fraternidad y por eso es bien importante tener esta sinergia con las diferentes realidades educativas y sobre todo tomar muy en cuenta a la familia para que el pacto, insisto, disculpen que insista tanto, pero es necesario, para que el pacto educativo global funcione, necesitamos tomar muy en serio nuestro papel fundamental como familias. El pasado 26 de junio se celebró el día o la jornada dedicada a los abuelos y a los mayores. Y el Papa dio la homilía y el mensaje que me dio muchísimo gusto y me hizo pensar mucho. Dijo, tengo miedo de una sociedad en los que todos somos una multitud anónima e incapaces de levantar la mirada y reconocernos. Los abuelos y los mayores no son sobras de la vida, desechos que se deben tirar. Ellos son esos valiosos pedazos de pan que han quedado sobre la mesa de nuestra vida, que pueden todavía nutrirnos con la fragancia que hemos perdido, la fragancia de la memoria. No perdamos la memoria de la que son portadores los mayores, porque somos hijos de esa historia y sin raíces nos marchitamos. Y entonces es como el Papa rescata esta presencia de los abuelos, de las personas mayores, también en la familia, porque en esta idea del descarte, esta cultura del descarte que estamos viviendo, que él dice en el primer compromiso que lo hagamos a un lado, dice muy clarito que los mayores, que los abuelos no son desechos que se deben de tirar, sino son fragancia de la memoria y vuelvo y nos dan esto, identidad. Yo espero que en este momento hayas recordado a alguno de tus abuelos, a alguno de las personas mayores con las que has convivido, y estamos llamados a esto ahora nosotros, a hacer esta memoria viviente para nuestros jóvenes. Los jóvenes están esperando mucho de nosotros. Los jóvenes están esperando el ejemplo, no nada más la palabra, también están esperando nuestro ejemplo. Y bueno, otro tema que se me hace muy importante tocar es cultivar la interioridad. Es importantísimo. Les comento que el cuarto congreso de la Red de Educación que tuvimos en 2020, febrero, marzo de 2020, fue sobre la interioridad. Y el Papa también habla mucho de esto. Se trata en la interioridad de dejar, de dedicar tiempo y espacio a las grandes cuestiones, a los grandes deseos, de escuchar a los muchachos, a los niños, de saber qué habita en el corazón de las nuevas generaciones, de escucharlos en todo momento. Y para el creyente se trata de despertar en los jóvenes en los momentos oportunos, no siempre, en los momentos oportunos, cuando dejan una entradita ahí, el deseo de entrar en la propia interioridad para conocer y para amar a Dios, ¿no? Esto es importante. Y bueno, ya concluyendo, para dar un espacio suficiente a preguntas o a comentarios, ¿qué nos propone en resumen? Si me piden en conclusión, ¿qué nos propone el Papa Francisco? Y déjenme aquí ponérselos en una diapositiva para que nos quede claro. En el pacto, el Papa nos propone una acción educativa. No propone, perdón, una acción educativa. Tampoco invita a desarrollar un programa. No es un papel, o sea, no es que nos van a juntar y ahora fírmale. No, es un compromiso vital. Es que tú quieras educar de una nueva manera, asumir la responsabilidad de esta educación. Y educar se va a concentrar en un pacto, en una alianza educativa. De hecho, se necesitan personas, ¿no?, para esta alianza. ¿Qué nos propone entonces? Unificar esfuerzos para un cambio del paradigma cultural actual a partir de la educación,
para formar, ¿qué formar? Personas maduras, capaces de superar fragmentaciones en este mundo fragmentado y en este país polarizado, capaces de reconstruir el tejido de las relaciones para hacer una humanidad más fraterna. ¿Qué nos propone? Nos propone que es momento, hoy es momento de firmar un pacto educativo global desde la convicción, desde el querer, para y con las generaciones más jóvenes, que involucre a toda la humanidad. Entonces, todos estamos invitados a firmar este pacto desde nuestra trinchera, desde donde estemos, con lo que podamos aportar, pero con un compromiso, y un compromiso vital. Y bueno, hasta aquí termino de compartir.